Cuando nos imaginamos un conflicto bélico, es fácil pensar en toda la tecnología que hay detrás. Lo que no llegarías a imaginar son las armas que pueden llegar a usarse en plena guerra. Este tipo de armas no dejan huella y por lo tanto no se puede acusar a quien las usa. Las llamadas armas psicotrónicas son una realidad. Hoy te voy a contar una de las armas más efectivas de los Estados Unidos. Así que prepárate y empezamos. Especializado en inteligencia artificial y robótica, su nombre Robert Duncan, un científico del DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzado de Defensa de los Estados Unidos. Robert estuvo metido en un proyecto de una misteriosa y potente arma, la voz de Dios. Este arma fue hecha en los años 90 y se usó en plena guerra del Golfo contra Saddam Hussein. El conflicto nació por la invasión de Kuwait por parte de Irak. Ellos alegaban que desde 1980 Kuwait había estado robándole petróleo desde sus tierras. El presidente George Bush padre anunció que Estados Unidos enviaría fuerzas armadas a Arabia Saudí, la famosa Operación Escudo del Desierto, para poder liberar a Kuwait de Irak. Todo el mundo pensaba que los iraquíes iban a ofrecer una resistencia durísima, ya que jugaban en su terreno. Pero es curioso, porque para los Estados Unidos fue muy fácil entrar y tomar Irak en muy poco tiempo. Irak en aquel entonces tenía un armamento brutal. Saddam Hussein invirtió muchísimo dinero en tanques, aviones y en armamento militar para todo el país. ¿Cómo es posible que los americanos entraran tan fácil en un país preparado para la guerra? ¿Cuál fue su estrategia para ganar terreno en tan poco tiempo? La voz de Dios. Se contó en su día que las tropas iraquíes salían corriendo sin poner la más mínima resistencia. Muy asustados ante la llegada de Estados Unidos, corrían por los desiertos dejando las armas a un lado. Todo esto se debía a esta poderosa arma, la voz de Dios. Pero, ¿cuál era exactamente su funcionamiento? Pues pasaba lo siguiente, lo que hacía era crearte una voz en tu cerebro, que se oía muy nítidamente y de manera muy clara que simulaba ser Dios, y les decía que tenían que tirar las armas y salir corriendo, repitiéndoselo constantemente, una especie de telepatía. Los iraquíes, al ver que no había por ningún sitio la procedencia de esa voz, al ver que lo escuchaban dentro de su cabeza, salieron corriendo muy asustados. De esa manera, los Estados Unidos pudieron entrar en Irak ahorrándose así muchas víctimas mortales. La voz de Dios durante muchos años se pensaba que era un mito, hasta que salió en una conferencia Robert Duncan, uno de los implicados en desarrollar esta potente arma. Si este arma fue capaz de desarrollarse a principios de los años 90, ¿en qué punto de desarrollo se encuentra ahora la voz de Dios? Armas psicotrónicas. Es muy probable que la voz de Dios saliera de un experimento fallido por los soviéticos. Ellos investigaron durante décadas el campo del control mental.
Una de sus teorías más aceptadas estaba en que se podía interferir con el campo electromagnético del cerebro mediante la emisión de microondas. Su fracaso se debió a que políticos opuestos al régimen comenzaron a atacar este tipo de estudios, hasta que la opinión pública fue aplastantemente negativa y el gobierno retiró los fondos de la mayoría de programas. Se dice que después de aquello, la investigación se llevó a los Estados Unidos. Robert Duncan ya no pertenece a este proyecto, ni tan siquiera sabe quién controla este arma en estos momentos. No sabemos si este arma se ha vuelto a usar. Lo que sí es cierto que a día de hoy ya podemos saber qué tipo de arma se gasta en los Estados Unidos. Te dejo todas las fuentes de esta historia en la descripción del vídeo. Te invito a que te suscribas a mi canal. Todos los viernes a las 10 de la noche hora española subo nuevo contenido. Puedes visitarme en www.postar.net y nos vemos en el próximo vídeo. Namaste.